Vamos con una nueva entrega del curso de programación en Pascal. En este caso vamos a hablar de una primera forma de crear bucles, parte del programa que se repiten, y veremos también una primera forma, quizás no la más sencilla, de hacer contadores. En cuanto a los bucles, la forma posiblemente más sencilla es usar la orden while. La orden while es una orden que hace que algo se repita mientras se cumple una cierta condición. La sintaxis es muy parecida a la de la orden if. La única diferencia es que en vez de if pondremos while, en vez de then pondremos do. El comportamiento sí que es distinto porque no se comprobará solo una vez, sino que esa orden se repetirá mientras que esa condición siga siendo cierta. Al igual que ocurría con la orden if, si queremos repetir un bloque de órdenes, la única diferencia es que todo ese bloque de órdenes se incluirá entre una orden begin y una orden end. Al igual que ocurría también en ese caso, la orden que vaya justo antes de end no necesita punto y coma. Se puede dejar por comodidad, pero sintácticamente es correcto no poner ese punto y coma justo antes de un end. Como siempre, vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a crear un programa que podríamos llamar while1, por eso que es el primer ejemplo de while. Podríamos hacer, por ejemplo, que se calcule una división, con lo cual necesitaríamos dos variables, por una parte el dividendo y por otra parte el divisor, y ambas serían integers, serían números enteros. Y lo que vamos a hacer es pedir al usuario esos dos datos, y si el divisor no es 0, mostramos la división, pero si el divisor sí es 0, le decimos que no se puede dividir. Eso va a suponer un problema que veremos ahora. Vamos a empezar por decirle dime el dividendo. Podemos poner un write en vez de un writeLine para que nos aparezca en la misma línea, entonces dejamos aquí un espacio y leemos ese valor para la variable dividendo. De la misma forma, copiamos y pegamos para ganar tiempo y le pedimos el divisor. Y entonces la idea, lo que podríamos estar tentados de hacer con lo que conocimos hasta ahora, es hacer un if que compruebe si el divisor es 0. Entonces, si el divisor es 0, lo que haríamos es decirle, como son varias cosas, vamos a poner entre begin y end, que no debe ser 0 y que lo vuelve a introducir. Entonces, nuevamente, podríamos este bloque de aquí copiarlo y pegarlo. Aclaramos un poco, no puede ser 0, dime el divisor, lo leemos otra vez. Entonces, lo que hemos hecho es, por cierto, este paréntesis, como la condición es simple, todavía no haría falta ponerlo, pero repasemos la lógica. Lo que hemos hecho es, si el divisor que he introducido es 0, le avisamos de que no debe ser 0 y se lo volvemos a pedir. Y finalmente, veremos que esto es un poco optimista, lo que haremos es, suponemos que ya va todo bien y le decimos cuál es la división, que será dividido entre divisor. El problema, como veremos enseguida, es que esta lógica no es correcta del todo, porque el usuario puede equivocarse una vez o puede equivocarse más de una vez. Si probamos este programa, veremos que primero se nos pide el dividendo, luego se nos pide el divisor. Entonces vamos a probarlo en varias circunstancias. Primero probamos 5 entre 4. No ha dado tiempo a leerlo, así que mejor añadiremos el readline de siempre. Volvemos a avanzar. Se ha visto que apareció un resultado, pero no ha dado tiempo a leerlo. Nos interesará que sí que se pueda leer. Entonces repetimos 5 entre 4 y aparece 1,25 con detalles que indican que es un número con decimales. Volveremos con eso más adelante. El acento ya sabemos que sale mal, pero parece que funciona. Hemos comprobado el caso de si es 0. Vamos a comprobar que ese caso también va bien. Lanzamos y le decimos 5 entre 0. Dice que no puede ser 0. Decimos ahora que vive 5 entre 3. Tenemos un resultado razonable. Pero ¿qué ocurre si nos equivocamos varias veces?
Ahí es donde esta orden if se va a quedar corta. Si yo en mi esquema mental digo, no, quiero dividir esto entre esto, ¿cómo que no? Claro que es eso. De repente el programa revienta. No se comporta correctamente porque el usuario puede, en este caso varias veces, introducir mal un dato. ¿Vale? Quien dice el usuario dice una lectura desde fichero, pueden pasar un montón de cosas que hagan que el programa no se comporte correctamente. Entonces, el caso real es que esta orden no debería ser un if, porque no deberíamos comprobarlo solo una vez. Es un problema que se puede dar varias veces. Entonces, como queremos que la condición se compruebe tantas veces como sea necesario, este if lo cambiaríamos por un while. Y también el then lo cambiamos por un do. Ahora ya sí, ahora es mientras que el divisor sea 0, lo volvemos a pedir tantas veces como sea necesario. Si lo lanzamos ahora, veremos que el comportamiento sí que es mucho más razonable. Lo aparto para que se vea el fuente, pero yo puedo poner, igual que antes, 5 entre 0, entre 0, entre 0, entre 0. ¡Ay, sí, es verdad que me estoy equivocando, que no era entre 0, que era entre... Y se ha comportado bien en todo caso. Entonces, esa es la primera idea de la orden while. Si la condición de error puede ocurrir varias veces, o si queremos que algo se repita varias veces, en general un if no nos servirá. Tenemos que usar otras estructuras repetitivas, lo que llamaremos bucles, y el primero de ellos va a ser el bucle while. El segundo detalle importante de hoy va a ser una primera toma de contacto con los contadores. La idea está en que si quiero contar, por ejemplo, desde 1 hasta 10 o hacer algo que se repita 10 veces, podemos usar un bucle while perfectamente, aunque luego veremos que hay otra estructura que parecerá un poco más natural. Pero con while se podría hacer. El primer paso es declarar una variable que vaya a actuar de contador. Es muy habitual llamarla i como abreviatura de índice. Entonces podríamos empezar, por ejemplo, haciendo que la variable i valga 1. Luego con while diríamos, quiero que esto se repita mientras que no alcance, realmente mientras que no supere un cierto valor límite, por ejemplo 5. Entonces sería repetir mientras que i sea menor o igual que 5. ¿Qué repetiríamos? Pues normalmente varias cosas. Por una parte podríamos escribir algo en pantalla, hacer lo que fuera. Pero siempre el último paso será incrementar esa variable con i dos puntos igual y más 1 o con inc i para pasar al siguiente valor. Con lo cual en la primera pasada i valdría 1, al final de esa pasada pasaría a valer 2, luego pasaría a valer 3, en la última pasada valdría 5, y en cuanto de 5 se incrementara a 6, la condición del while dejaría de ser cierta y dejaría de repetirse. Vamos a probarlo. Comenzamos por borrar este programa. Vamos a tener una única variable que llamaremos i, ya sabemos por eso de índice. No vamos a avisar al usuario con nada, entonces el primer paso va a ser dar a esa variable el valor inicial que queremos, por ejemplo. Si es como hemos visto antes del 1 al 5 y empezaría en 1 y se repetiría mientras que sea menor o igual que 5. Podemos, por ejemplo, mostrar el valor de i seguido de un espacio en blanco y, insisto, el último paso va a ser incrementar ese contador. Entonces sería i dos puntos igual a i más 1. Eliminamos esto de aquí, pero dejamos el readline para que tengamos una pausa al final. Ese va a ser el esqueleto. Vamos a comprobar que funciona. Lanzamos el programa y deberían aparecer en la misma línea los números de 1 a 5 separados por un espacio. Si lo que queremos no es los números de los 5, sino repetir 5 veces algo, por ejemplo, vamos a escribir 5 veces hola. La única diferencia es que en vez de escribir i, escribiríamos lo que nos interesará. Pero la estructura seguirá siendo empezar con un valor inicial, comprobar si no hemos superado un valor límite y al final de cada pasada incrementar la variable para prepararnos para la siguiente pasada, para el siguiente valor. Lanzamos y veremos que ahora se comporta casi igual que antes, pero en vez de escribir los números de 1 a 5, escribirá 5 veces la palabra hola. Como siempre, vamos a terminar con un pequeño resumen y con algún ejercicio propuesto. Las ideas básicas que hemos visto han sido dos, nada más. Por una parte, que podemos comprobar condiciones de forma repetitiva con la orden while y que su sintaxis es while
y la condición que queremos comprobar, do y la orden que queremos que se repita. Si fueran varias órdenes, entre begin y end. Por otra parte, usaremos los mismos operadores, los mismos conectores que con if. Podremos usar el mayor que, el mayor igual, el distinto de, y podremos enlazar condiciones con and, or, not para hacer que mientras que se cumpla esto y esto otro, o cosas por el estilo. También hemos visto la posibilidad de crear contadores, que es una estructura un pelín más compleja que hay que conocer y que consiste en que partimos de un cierto valor inicial, repetimos mientras que no se supere un cierto valor límite y al final de cada pasada incrementaremos o decrementaremos, si fuera un contador descendente, el valor de la variable. Como ejercicios propuestos, pues dos, como siempre. El primero podría ser de calcular raíces cuadradas. Podemos hacer que cada vez que el usuario introduzca un número se muestre la raíz cuadrada de ese número. Como sabemos, las raíces cuadradas no se pueden calcular, por lo menos no con números normales, si el número es negativo. Habría que usar números complejos, que es algo que cae fuera de la intención de este curso. Entonces vamos a ir repitiendo mientras que el usuario introduzca números que sean o cero o positivos. En cuanto introduzca un número negativo, detendremos el programa. Un segundo ejercicio podría ser un contador. Para que no sea igual que el que hemos visto, esta vez podría ser contando desde el 2 hasta el 10, pero solo los pares. Una pista es que se puede hacer de varias formas. Una forma sencilla sería partir de lo que hemos hecho antes y escribir el valor de i multiplicado por 2. Otra alternativa, que tiene más sentido para practicar, es incrementar el contador no de 1 en 1, sino de 2 en 2.